Imagínese una fruta. No sé cuál es su favorita. Tal vez una pera, una manzana, un banano. Pero el hecho es que desde el momento en que usted se imagina esa fruta, la única manera en que se la puede imaginar es una fruta madura. Una fruta que debe estar lista para consumir, porque si estuviera verde, ni siquiera fuera ideal para imaginarla. La madurez del creyente es un estado ideal en que todos deberíamos alcanzar. El problema sería definir hasta dónde debemos o podemos ser maduros en nuestra vida cristiana. La Biblia enseña que es el Señor quien nos conduce por su Espíritu Santo a ese estado ideal de madurez. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a hablar sobre la madurez cristiana. Es un tema sencillo. Y el texto que leímos al inicio, o que leyó nuestro hermano pastor Cristian, vamos a repetir desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En los versículos que acabamos de leer, el escritor inspirado declara en primer lugar que está seguro de la culminación de la obra que Cristo empezó en los corazones de los creyentes que vivían en Filipos. Pero había una razón para que él estuviese seguro que eso iba a llegar a un feliz término, y es que su seguridad reposaba en la fidelidad, poder y propósito de Dios, pues el Señor jamás deja incompleto nada de lo que inicia. Esta obra de Dios se vería reflejada o se evidenciaría en el entrañable amor de ida y vuelta que había entre los creyentes. Y también notamos que ese amor se afianza en el conocimiento salvador, en la santidad y en la imitación continua del Señor por parte de los salvados en virtud de la obra de Cristo. Ahora, este proceso que se ha iniciado en nuestro corazón, tenemos que decir que también es una obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una obra que el Señor hace en nuestro corazón. Vamos a examinar tres aspectos iniciales de la madurez cristiana y vamos a iniciar hablando precisamente de esto, que la madurez espiritual es una obra del Dios soberano, como aparece expresado en el versículo 6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es constante en nuestras vidas, haciendo la obra. El Espíritu de Dios jamás se cansa de trabajar en los creyentes hasta formar a Cristo en nosotros. Él lo hará porque es una actividad continua de nuestras vidas. Miren, cuando el hombre trata de alcanzar la madurez espiritual en su fuerza, con su poder, tratando de hacer no sé qué cosas para madurar, notamos que hay algo que queda mal. Volvemos al ejemplo de las frutas. Yo no sé si a usted le pasó, las abuelas envolvían algunas frutas en periódico para tratar de madurarlas, ¿verdad? Que era una madurez artificial. ¿Y qué ocurría? Por lo general no quedaban bien, porque no habían cumplido todo
ese proceso que es necesario cumplirlo. Miren, cuando alguien mira la ley de Dios, no solamente el Decálogo, sino cada uno de los 613 mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, y dice, tengo que guardarlos de alguna manera, su corazón se empieza a envenenar, porque en su fuerza trata de cumplirlo cada uno y se va generando frustración en su vida. Y es una frustración que conduce cada vez más a sentirse alejado de Dios y a entender que con todo el poder humano es imposible acercarse a esa ley y madurar y crecer. Miren, creo que el ejemplo bíblico más claro que tenemos de hombres que intentaron madurar por su propia fuerza, no solo ganar la salvación, que era un error terrible, sino madurar por su propia fuerza, fue el caso de los fariseos. Cuando nuestro Señor se encarnó y empezó a hablar con ellos, notó que sus vidas eran una serie de leyes, de normas que ellos mismos habían inventado. Nuestro Señor los llamó a que lo miraran a Él, como no solo como el único y suficiente Salvador, sino también que miraran su propia incapacidad y vinieran a Cristo, que dejaran esos pobres recursos que no los iban a llevar a ningún lugar, sino que miraran a Cristo como el ejemplo supremo y como el que había hecho todas las cosas, para que solo y de esa manera ellos pudieran madurar verdaderamente. Ahora, es por eso que el crecer cada día en Cristo, decía que es por entero la obra de Dios. Pero surge una pregunta: ¿significa eso acaso que nosotros no vamos a hacer nada? Ese sería el punto, ¿verdad? De hecho, no podemos hacer nada, pero ¿significa que no vamos a hacer nada? No. La Biblia nos enseña que para realizar la obra de maduración en nuestras vidas, Dios nos ha dado medios externos de gracia. La lectura de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, el meditar en la palabra, el estar continuamente viviendo en función de Dios, el uso adecuado de los sacramentos. Todas estas cosas nos van a permitir crecer y madurar, pero no por sí mismas, porque son un medio, como dice. El que da la madurez es el Señor. Podemos ilustrarlo de una manera. En la Biblia está varias veces expresado. El agricultor siembra la semilla, echa el agua, se levanta al día siguiente, la abona un poco, le corta la maleza, pero el crecimiento siempre lo dará Dios. Él no podrá hacer absolutamente nada para que la planta crezca. ¿Usted se imagina a un agricultor tratando de estirar un poquito? No solo es ridícula la imagen, ¿verdad? Sino que el resultado final es que se romperá. No pasará nada con él. El Dios creador es el que nos hará madurar, nos hará crecer en Cristo Jesús por la obra maravillosa del Señor en nuestras vidas. ¿Qué otras cosas empleará el Señor también para hacernos madurar? Bueno, podemos decir de la providencia de Dios, se glorifica al Señor en las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero no depende de las circunstancias, ni depende del sentimiento del creyente, porque habrá ocasiones en nuestras vidas en las que sentiremos que no estamos avanzando en la vida cristiana y le diremos: Señor, ¿qué pasa con mi vida? Estoy estancado, estoy hasta el cuello en el agua. Pero es justo en esos momentos cuando, al pasar el tiempo, revisamos o hacemos un resumen de la providencia de Dios en nosotros y decimos: es que Dios me ayudó aquí, es que el Señor estaba conmigo aquí en este momento difícil de la vida, pero es que el Señor también me ayudó acá, y en todas estas cosas los ha hecho para hacerme madurar. Miren, las circunstancias muchas veces tienen el efecto contrario en la vida del creyente. Los momentos de mucho gozo y abundancia pueden ser señal de: hijo, te estoy corrigiendo, de parte de Dios.
Y los momentos de tristeza podrían ser señal de, hijo, te estoy acercando a mí. No así en el mundo, ¿verdad? Bueno, aunque en el mundo una gran riqueza puede ser la peor condenación. Pero volvamos al creyente. Dios muchas veces nos atrae, nos llama hacia Él a través de circunstancias. ¿Por qué las circunstancias tienen algún valor? No, Dios puede llamarnos como Él quiera y madurarnos como Él quiera. Pero ¿por qué usa circunstancias? Bueno, eso es un misterio un poco más profundo de aclarar, ¿verdad? Y el hecho es que creo que el apóstol Pablo era muy consciente de que las circunstancias lo estaban madurando. En el versículo 7, él hace una hermosa declaración, dice, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Recordemos que la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión, igual que la de los colosenses y la de los efesios y Filemón. Pero él estaba entendiendo, como más adelante lo expresa en el versículo 29, que esas circunstancias eran dadas por Dios, que Dios se las había dado con un propósito particular. Pero ahora bien, debemos cuidarnos de algo que usualmente creemos y que nos ha venido del humanismo, y es un error muy frecuente cuando estamos siendo madurados. Decimos muchas veces que Dios nos pasa por circunstancias difíciles para madurarnos, para que seamos mejores personas y mejores creyentes. Creo que eso es humanismo. Estoy escogiendo las palabras. Dios no nos pasa por el molino de la vida o por las circunstancias para que seamos mejores creyentes. Eso es un accesorio. Dios nos pasa por ahí para madurarnos para su propia gloria, para honra de su nombre, para alabanza de su nombre, porque Él es indudablemente más importante que nosotros. Y eso, cuando ocurre, debemos gozarnos, ¿verdad? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. La razón principal para que Dios nos perfeccione es su propia gloria. No es solo de que gocemos de Él eternamente en el paraíso alabando su nombre. Sí, pero si solo fuera eso, la madurez cristiana, nos haríamos nosotros como hombres el centro del universo y echaríamos a Dios a una esquina, y no es la idea. Dios es el centro de nuestra vida, el centro de todo, y si nos madura es para hacernos actos, para poderle adorar, alabar, bendecir y estar a la altura de hombres y mujeres que aman y adoran al Señor. En el versículo 13, y disculpen que salte del texto de exposición, versículo 13 del mismo capítulo 1 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, notorias, en Cristo, fíjense la expresión, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El propósito de Pablo no era salir corriendo de la prisión, sino que Cristo fuera testificado en medio de aquel lugar. Cristo debía ser testificado. Y aquí viene una primera aplicación para nuestras vidas en este primer punto. Y es que lo que está en juego cuando Dios nos muele, nos pasa, nos madura, no es la reputación del creyente. Lo realmente importante es que Dios sea glorificado en todo el mundo a través de nuestras vidas. Hasta aquí hemos visto que la madurez espiritual es por entero una obra del Dios soberano. Pero ¿cómo sabemos cuando ésta ha iniciado en serio en nuestras vidas? De esto trataremos en nuestro siguiente punto, que podemos enunciarlo así. La madurez espiritual se manifiesta en el creciente amor hacia el prójimo. Versículos 8 y 9 hay una expresión emocional muy fuerte del escritor inspirado. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos enamorado, ¿verdad? Y aunque es un ejemplo imperfecto, creo que lo sentimos todos en el abdomen, ¿no? Hay mariposas.
Yo recuerdo cuando vi a mi esposa por primera vez, dije, Dios, no puede haber un ser humano tan bello en todo el universo. ¿Será de verdad? Menos mal que me prestó atención a pesar de mis limitaciones físicas, ¿no? Pero el hecho es que aquí hay una profunda emoción en las entrañas manifestadas. Es más, cuando estamos de pelea con el ser amado, nos da de todo en el estómago. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero no era solo emocional, había algo que se afianzaba en el conocimiento seguro de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor, habló de la madurez en términos absolutos y dio pautas para que conociéramos a los que estaban siendo procesados en esto. Y a los creyentes dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero en estos dos textos que leímos notamos que el amor al prójimo es el reflejo de un amor maduro que ha crecido por la acción de Dios. Hace algunos años leí un libro que simplificaba el asunto del amor al prójimo en una decisión del corazón. Y decía, tú decides amar a quien quieres, no es tan sencillo. Primero necesitamos ser impactados por el grande e infinito amor de Dios. Necesitamos conocer algo que se llame la gracia común, aunque no la conozcamos con ese nombre, ¿verdad? La forma como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, cómo Dios da comida a la mayoría de la humanidad, cómo Dios cuida, cómo Dios incluso nos proporciona una persona a la que amemos. En fin, todas esas cosas son parte del amor de Dios. Entonces, cuando entendemos eso desde la perspectiva de la palabra de Dios, entendemos un poquito más lo que es el amor hacia el prójimo. Y es decir, vamos madurando. Pero no podemos amar de buenas a primeras porque hoy quisimos amar. No se trata de eso. Dios produce en nosotros ese amor. En Gálatas 5:22, la primera palabra que hay allí, o la primera frase, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Luego vienen otra serie de características, pero el fruto del Espíritu es amor. Amor, amor dado por Dios, amor que se produce por la obra soberana de Cristo y en quien vemos amor verdadero, amor con esas características del amor de Dios. Entonces podemos decir que está empezando a madurar y qué buen espejo para mirarnos cuánto estamos creciendo, ¿verdad? Qué buen espejo para saber si en realidad Dios está cambiando nuestros corazones, Dios está actuando. Ahora, este amor no es un amor alcahueta, ¿verdad? Es un amor que es capaz de mirar al hermano y decir te amo, pero también es capaz de mostrarle al hermano sus pecados y que es también capaz de que nuestros hermanos nos muestren los nuestros. Eso es un amor en donde hay una correspondencia. Hablo entre creyentes, ¿verdad? Entonces, amamos y presentamos la verdad porque el amor no calla, sino que dice y habla las cosas. Y no solo, pero no podemos quedarnos solo en el ámbito eclesiástico. Amamos a los que nos aman, porque eso sería egoísmo, y la Biblia dice que no solo amamos a ellos, sino que amamos al prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Buena pregunta. Nuestro Señor creo que la resolvió a través de una parábola, ¿verdad? De la parábola del samaritano. Pero no me gusta ilustrar muchas cosas conmigo, a menos que sean malas. Y recuerdo hace como 2 meses tal vez, íbamos hacia la iglesia con mi esposa y 2 tías. Y en un semáforo, un indigente me pide limosna, pero golpea muy fuerte el vidrio del auto. Y yo me enojé muchísimo y le hice señas que no le iba a dar nada. Se fue. Cuando volteo, mis tías y mi esposa me están mirando como quien dice, ¿qué acabas de hacer? Él hizo mal, pero tú hiciste peor. ¿Por qué? No es la manera de negarle algo, porque tú eres creyente y tú lo sabes. Me tocó decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen razón.
tienen razón. Y en el amor hay que reconocer también cuando nos equivocamos, pero también tenemos que tener la capacidad de exhortar a nuestros hermanos cuando sabemos por la palabra que se equivocan. Pero no todo se limita, como lo decía hace un instante, al conocimiento, al sentir o a la experiencia como tal, sino que el amor verdadero, el amor maduro, es por completo fundamentado en el conocimiento de Dios. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No es un amor ciego, el amor no es ciego. El amor ve porque se fundamenta por completo en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Dios es amor, es decir, es una de sus perfecciones. Él comunica el amor a sus hijos por el amor. Cristo murió en la cruz del Calvario por ese amor. A Cristo le fueron imputados nuestros pecados y a nosotros la justicia perfecta en la cruz del Calvario. El amor se manifiesta de esa manera. El Espíritu de Dios, la Biblia le llama Espíritu de amor, y trabaja en nuestros corazones para que nosotros podamos amar de una manera perfecta a nuestros hermanos. Y eso todo lo hace como el Señor, teniendo conocimiento de qué es el amor en la Biblia y de cuánto nos ama Dios. Pero es que mi hermano es muy chismoso. ¿Y cuáles serán mis pecados? ¿Significa eso que le tapo lo de él para que me tape los míos? No, lo acabo de decir. Se trata de llamarlo y mostrarle cuál es el suyo, aunque eso signifique que me tengan que decir los míos también, ¿no? Los que no vemos, aquellos que permanecen por ahí escondiditos. Hay una segunda aplicación para este segundo punto. Permítanme leerla. Dice: una de las maneras más sencillas que tenemos para saber si estamos madurando como hijos de Dios es evaluando si en realidad amamos a nuestro prójimo, no solo a los hermanos que son nuestra familia de la fe o a los de nuestra casa, sino a los extraños y aún a los difíciles de tratar, que son en últimas la verdadera prueba de fuego a nuestro crecimiento en Cristo. Pero también debemos decir que la madurez espiritual se manifiesta en el deseo de querer imitar a Cristo. En los últimos 2 versículos de este pasaje, 10 y 11, dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El fruto de justicia que se menciona en este último versículo que leímos no debe confundirse con un comportamiento moralmente aceptable que algunos creyentes no muestran en sus vidas. Y es que hay una diferencia entre el humanismo y el fruto de justicia. El humanista hace todo para mejorar las condiciones de la sociedad o para sentirse bien consigo mismo. Pero el fruto de justicia es el resultado natural del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y que nos lleva a actuar de tal manera que le agrada a nuestro Señor. Esto produce imitación de Cristo en nuestras vidas. ¿Imitación por qué? ¿De manera negativa? No. Imitación de manera positiva. Si Cristo me redimió, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, deseo ser como Él, y es el deseo que está en el corazón de todo creyente verdadero, en quien se manifiesta este fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. La moralidad de los hombres viene por la imitación de modelos que han fracasado en el tiempo. Han tomado modelos filosóficos, han tomado modelos religiosos, políticos, pero cada uno de estos modelos tiene un problema muy serio, y es que no es perfecto. No es perfecto, no puede ser perfecto, porque el único perfecto es el varón perfecto, que es Cristo Jesús, y es el modelo de cada uno de nosotros como creyentes. Cristo, ¿y cómo sabemos que Cristo es perfecto? Porque cumplió toda la ley, la cual es un reflejo del carácter santo, santo, santo del Dios Todopoderoso. Y el único que se puede conformar a esa santidad
es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando lo miramos a Él, sabemos exactamente cómo actuar para madurar y crecer en la fe. Crecemos en la sujeción, crecemos guardando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aparece en su palabra revelada. No hay otra manera de conocer la santa y bendita voluntad de Dios. Y qué hermoso, porque la palabra de Dios nos indica exactamente hacia dónde vamos. Este crecimiento para nosotros se hace una necesidad. Y por ser una necesidad, también se vuelve ineludible en nuestro corazón como creyentes. No es que tenemos la opción de crecer o no crecer, tenemos la obligación de crecer, porque si no crecemos algo está mal. Y aquí viene un punto. Si tenemos un niño, ¿verdad? Y empieza a crecer como todos los demás, pero de pronto se detiene su crecimiento, hay un problema serio. Y ese niño va a sufrir, va a padecer la crueldad de los otros niños, va a padecer en un mundo que no ha sido hecho para él. Igual, el cristiano no tiene otra opción, o crece o se muere. Y es por eso que necesitamos cada día crecer espiritualmente, y repito, en medio de luchas espirituales, en medio de circunstancias adversas para nuestra vida, en medio de muchas cosas que el mundo trata de hacer en nosotros para que no crezcamos. Pero lo bueno de todo esto es que Cristo nos asegura que sí vamos a crecer, porque el que empezó en nosotros la buena obra, Él va a ser fiel en terminarla. Echemos manos a los medios de gracia que Él nos ha dado. Quiero terminar haciendo una tercera aplicación. Y es que nuestro crecimiento en el Evangelio, cuando lo observamos desde la perspectiva humana, depende de la imitación de la vida de Jesucristo, pues no hay otro modelo, como tampoco existen otras formas de crecer espiritualmente. Solo centrándonos en Cristo aseguraremos que obtendremos el resultado que Dios ha decidido que logremos. Recapitulando, tuvimos 3 puntos en nuestro sermón de hoy. El primero se refería a que la madurez espiritual es una obra del Dios soberano. El segundo punto, que la madurez espiritual se manifiesta en el creciente amor hacia el prójimo. Y el tercero, que la madurez espiritual se manifiesta en el deseo de querer imitar a Jesucristo. Es menester de cada uno de nosotros como creyentes anhelar y trabajar por alcanzar cada día un mayor crecimiento espiritual. Esto, aunque es parte de la acción soberana del Dios Todopoderoso, no nos sirve como excusa para estar inactivos. Por el contrario, parte del gozo de todo este proceso nos viene cuando vemos el fruto de justicia que el Señor nos da como galardón al esfuerzo consciente de los santos. Amén. Señor, te damos las gracias en esta preciosa mañana por tu infinito amor y misericordia, por tu palabra, porque es tuya. Por eso te damos alabanza a tu nombre, Señor. Te suplicamos en Cristo Jesús que te sigas quedando con nosotros y que nos ayudes a crecer en ti, a madurar, para de esta manera darte toda la gloria a ti. Gracias, porque también un resultado accesorio maravilloso en todo este crecimiento es que seremos mejores creyentes, Señor. Y por eso te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.